Mira a tu alrededor. Observa la belleza, los colores, la armonía. Observa la grandeza y la complejidad de un mundo hecho de detalles. Cada hoja que se mueve con el viento, cada flor que florece al sol, cada gota de rocío que brilla al amanecer trae consigo el encanto de la vida. Y entre esos detalles que parecen esconderse en la inmensidad, hay pequeños gigantes, sutiles artífices del equilibrio natural. Se esconden entre las hojas, las flores del campo y los bosques, moviéndose sutilmente, casi de forma invisible. Es un ballet delicado pero constante, que mantiene el equilibrio de todo lo que nos rodea. Están ahí, en los rincones más inesperados, dibujando formas y patrones de los que pocos se dan cuenta. Lo que parece pequeño al ojo humano es fundamental para el funcionamiento de todo. Es lo que mantiene vivos los bosques y fértiles los campos. Sin embargo, a veces se les teme y a veces se les ignora. Al fin y al cabo, ante un mundo tan vasto y extraordinario, ¿no son estas pequeñas criaturas un detalle más? ¿Cuál puede ser la importancia y la relevancia de estos seres? ¿Puede pasarse por alto esta discreta presencia? Bienvenidos a una nueva temporada del programa Orígenes. En este viaje que comienza ahora, podrás acompañarnos en nuestra búsqueda de respuestas y descubrimientos en el fascinante mundo de los insectos. En el inmenso reino de los animales, la clase de los insectos es a veces la más desagradable y temida, a pesar de su tamaño pequeño. Dime la verdad, ¿a cuántas personas conoce que les aterrorizan las cucarachas? ¿O tiene miedo de encontrar hormigas o moscas en la cocina? ¿O quién no se ha sentido molesto por el zumbido de un mosquito? Es cierto que nadie quiere encontrarse una cucaracha en casa o que le pique un mosquito. Por estas y otras, muchos creen que el mundo estaría mucho mejor sin ellas. Seguro. ¿Qué importancia pueden tener criaturas tan pequeñas y a veces tan raras en un mundo tan grande? Los insectos son extremadamente importantes para el mantenimiento y el equilibrio de la vida en la Tierra. Y en todos los sentidos, en el sentido de la vegetación, en el sentido del propio mantenimiento de los animales, ¿no? Aunque a menudo pensemos en los insectos como algo incómodo, algo desagradable. Eso es un pensamiento muy humano. Pero los insectos son extremadamente importantes. Tenemos insectos que son polinizadores, como las abejas, insectos que son descomponedores de materia orgánica, es decir, residuos, animales muertos y cosas que realmente necesitan ser eliminadas de un entorno común, porque pueden generar mucha contaminación. Así que los insectos sirven para acelerar este proceso de descomposición y además se benefician de eso. Así que los insectos son extremadamente importantes. Los insectos son importantes porque son algunas de las especies más comunes de nuestro planeta. Casi la mitad de todas las especies que conocemos son insectos, de todos los seres vivos, de todos los tipos de organismos. Casi exactamente la mitad son insectos. Así que los insectos son abundantes, son diversos, pero también desempeñan diversas funciones importantes, tanto para la naturaleza como para nosotros los humanos. Y podríamos hablar más sobre algunos de los pormenores, pero la realidad es que nuestro planeta no funcionaría de la manera a la que estamos acostumbrados sin los insectos.
Si pensamos en términos cuantitativos, sabemos que hay muchos más insectos en la Tierra que otras especies, ¿verdad? Especies animales y seres humanos. ¿Y por qué razón existen? Debido a su importancia. E incluso tienen toda una forma de reproducción múltiple, ¿verdad? Se multiplican mucho. Ellos generan innumerables huevos, larvas, etc., para tener realmente un gran número. Y de hecho, son muy importantes en varios sectores. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de animales? Ballenas, leones, caballos, conejos, pájaros. La lista es larga. Pero ¿cuánto representan estos grandes animales, los más conocidos y recordados, en relación con la biodiversidad total? ¿Cuántas especies diferentes hay en el mundo? Es difícil saber exactamente cuántas especies hay en el mundo porque siempre se anda escribiendo nuevas especies y la definición de especie es objeto de constante debate. Pero mira, empezando por los vertebrados, hay casi 75.000 especies diferentes. De ellas, los peces son el grupo más numeroso. Los mamíferos, que suelen ser los más recordados, rondan las 6.000 especies. En cuanto a los invertebrados, hay más de 1.400.000 especies diferentes, de las cuales más de 1 millón son solo insectos. Si hacemos una comparación, de los más de 2 millones de especies de organismos vivos descritos en la actualidad, casi la mitad son insectos, mientras que los mamíferos solo representan el 0.3%. Solo los escarabajos, que representan casi el 40% del total de insectos, son casi tan numerosos como las plantas. De hecho, hay más escarabajos que todos los vertebrados juntos. La diversidad de los insectos es una de las mayores maravillas de la naturaleza. Sin embargo, se estima que este número es solo una fracción del total. No hay consenso sobre el número de insectos que aún no han sido catalogados, pero basándose en modelos estadísticos, se calcula que entre 5 y 10 millones de especies de insectos simplemente aún no han sido descubiertas. Constituyen el grupo de organismos más diverso del planeta, superando en número todos los demás seres vivos. La biomasa de todos los insectos que existen equivale al mismo peso que la del resto de los seres vivos. Y ellos están relacionados con la descomposición de la materia orgánica. Están asociados a la cadena alimentaria. Así que si miramos a los insectos con honestidad, podemos decir que son los insectos los verdaderos soberanos de la Tierra, el grupo con más especies del planeta, superando en diversidad a cualquier otro ser vivo. En cada rincón, en cada hoja, debajo de cada piedra, están presentes en un número y variedad que desafía la imaginación. Existen en casi todos los entornos posibles, desde las profundidades de la selva tropical hasta las alturas de las montañas, desde los áridos desiertos hasta los lagos helados. Ante la enorme variedad de insectos, quizá uno pregunte, pero ¿cuál es su función? ¿Y por qué tantos? Bueno, hay muchas respuestas a esta pregunta. Una de las importancias más recordadas de los insectos es, por ejemplo, la polinización por las abejas, un proceso fundamental para la reproducción de las plantas y para el mantenimiento de la biodiversidad. Pero esto lo trataremos con más detalle en otro episodio. Algo muy interesante que me llamó la atención durante la producción de esta temporada fue algo llamado la importancia económica que producen los insectos. Pero ¿cómo animales tan pequeños y a veces tan despreciados e ignorados son capaces de generar riqueza? Se puede utilizar los insectos en favor de la producción económica para los seres humanos. Por ejemplo, las abejas. Tenemos abejas que pueden producir miel
Y la miel, en cierto modo, se convierte en una fuente económica para los seres humanos. Otro ejemplo son las cochinillas, que al ser trituradas, acaban proporcionando un pigmento rojo. El pigmento de la cochinilla puede ser utilizado en cosméticos y en la industria alimentaria como tinte rojo. También tenemos el gusano de seda. El gusano de seda es una oruga que produce seda para hacer su capullo. Y los seres humanos pueden utilizarla como una forma económica, así que podemos encontrar varias razones por las que los insectos son importantes. A lo largo de la historia de la humanidad, los insectos han sido compañeros silenciosos, tejiendo delicadamente el progreso de las civilizaciones. Mucho antes de que se les reconociera su importancia económica, desempeñaron papeles fundamentales, a veces invisibles a los ojos, pero esenciales para el crecimiento de las sociedades. No pocas veces he leído, investigado y escrito sobre la Ruta de la Seda, una de las principales y más importantes rutas comerciales del mundo, que unía el Oriente y el Occidente, y cómo ha sido importante para el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los siglos. El caso es que, antes de empezar esta temporada, nunca me había dado cuenta de que toda esta historia solo fue posible gracias a un animalito llamado gusano de seda. ¿Te imaginas? Un pequeño insecto fue clave de un producto tan valioso que conectó al mundo. A menudo nos olvidamos del importante papel que han desempeñado los insectos en los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. El ejemplo de la Ruta de la Seda es muy bueno, porque mucha gente ya conoce su importancia para unir Oriente y Occidente. O sea, unir Asia con Europa y Oriente Medio como una red comercial. Y eso comenzó en parte debido a la importancia del comercio de la seda, que por supuesto proviene de un gusano de seda, que es una larva o oruga de una mariposa llamada mariposa de seda. Y como la seda es un material natural tan increíble, pues es fuerte y resistente, pero también liviana y flexible, las personas realmente la valoraron a lo largo de la historia y pagaban mucho dinero por ella, y eso creó una oportunidad para intercambiar bienes. Pero por supuesto, junto con el comercio de bienes viene el intercambio de ideas. Y a medida que Oriente y Occidente se integraron a través de esta red comercial, también se produjo este flujo de ideas y tecnología. Y eso tuvo un gran impacto en la historia de todo el mundo. Para entender mejor qué es el gusano de seda, fui al Planeta Inseto en São Paulo, Brasil. La institución es parte de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado y el Instituto Biológico. Allí me recibió Mario, el biólogo responsable, que me explicó qué es el gusano de seda. Esta es la mariposa adulta del gusano de seda. Ah, es pequeña. Es pequeñita. Ajá. Esta mariposa hembra pone alrededor de 600 huevitos. Ah, un montón, wow. ¿Y son todos de este tamañito? Sí, estos son los huevos que pusieron. Ese es el huevo de verdad. Y de estos huevos saldrán pequeñas orugas del tamaño de este huevito. Ok. Entonces comienzan a alimentarse de hojas de morera y llegan a este tamaño. Todavía muy Bien pequeñita. Empiezan con ese tamañito y crecen así. Exacto. Luego crecen hasta que se quedarán como del tamaño de tu dedo meñique, entre 7 y 8 centímetros de largo. Este está empezando a crecer, pero sigue siendo de tamaño intermedio. ¿Puedo tomarla? Sí, claro. Y cuando la toques verás que parece un marshmallow. Realmente Es suave y parece. fría. Realmente. Y es más... Parece que se mueve más que el tenebro. Sí, realmente. Así que esta es de tamaño intermedio. ¿Qué tamaño Puede tener el tener? tamaño de un dedo meñique, entre 7 y 8 centímetros de largo. Y es entonces cuando comienza la fase de pupa. Para llegar a esta fase, cuando alcanza este tamaño, si no me equivoco, tiene un total de 4 o 5 mudas, es decir, 5 transformaciones.
Cuando se cambia de piel, Correcto, ¿verdad? ella va cambiando su piel y entonces en su última transformación, que es cuando mide unos 7 centímetros más o menos, empezará a hacer su capullo. Soltará un hilo de seda a través de su boca y de este hilo de seda envolverá su cuerpo para formar el capullo. Qué interesante. Forma este capullo en unos 3 días. Y dentro, si lo agitas cerca de tu oreja, y después podemos hacerlo cerca del micrófono, podrás oír un ruidito. Sí. Este ruidito que se oye aquí es porque dentro hay una pupa. La oruga se convertirá en pupa. La larva se convertirá en pupa y a partir de aquí terminará de convertirse en adulto. Y cuando termine de convertirse en adulta, saldrá de un capullo como Va a salir de aquí, va a hacer un agujero en el capullo para poder salir de aquí y ya saldrá una en forma de adulto, una Cierto. mariposa adulta para completar el ciclo. El gusano de seda es el responsable por una de las fibras más valiosas del mundo. Durante milenios se ha cultivado este insecto por su capacidad única de producir un capullo hecho de un único hilo de seda fuerte y continuo. Los humanos la usan para fabricar tejidos, pero en la realidad este hilo tiene la función de proteger a la pupa durante su proceso de metamorfosis. Para hacer la seda, ¿qué sucede? No podemos dejar que el adulto salga de aquí. ¿Por qué? Cada capullo tiene entre 500 y 2000 metros de hilo y está hecho de un solo hilo de esa longitud. ¿Y entonces qué ocurre? Si el adulto sale de aquí, es porque rompe el hilo. Y para la industria, ¿no es interesante que el adulto salga justamente porque rompe el hilo? Así que acabamos sacrificando al gusano de seda aquí dentro. Además, también podemos preservar este capullo por más tiempo, porque si el gusano de seda siguiera vivo dentro, este capullo duraría apenas 15 días. Y ese sería el tiempo que tendríamos para extraer el gusano de seda. Así que esa también es una de las razones por las que sacrificamos el gusano de seda aquí dentro. ¿Cómo se produce la seda? Tomamos este pequeño capullo y lo ponemos en una cinta transportadora que pasa por varios hornos. Pasará por un horno que deshidratará este gusano de seda. Este horno puede alcanzar una temperatura de alrededor de 100 a 105 grados Celsius. Y el horno deshidratará la pupa que hay dentro y esta morirá de deshidratación sin sentir dolor. Después puedo guardar este capullo para producir más, para continuar el ciclo de seda, o puedo echarlo directamente al agua caliente. El agua caliente quitará el pegamento del hilo, soltará todo el hilo y entonces buscaremos la punta exterior de este capullo y se deshace todo el capullo. Y este hilo se retorcerá con otro hilo de seda. Mira, vamos a ver si lo encontramos. Es un hilo muy fino. Mira, no es magia, es un hilo muy fino. Y luego este pequeño hilo de aquí se retorcerá con otro hilo de seda. O mejor, con otros hilos de seda, para formar el hilo de seda industrial. Y este es el hilo de seda industrial que se convertirá en tejido. Ah, sí. Pasa por el telar. Mira, aquí hay otro. Así que este hilo pasará por el telar y luego se convierte en tejido de seda. Una leyenda china cuenta que hace casi 5.000 años, la emperatriz Lei Su descubrió varios capullos en su jardín durante una tarde de té. Cuando uno de estos capullos cayó en su taza de té caliente, la emperatriz se dio cuenta de que estaba formado por un hilo muy fino y fuerte. Desenrolló el capullo y esparció el hilo por todo el jardín. No se sabe con certeza si esta historia es real o solo una leyenda. Lo cierto es que la producción de seda fue mantenida en secreto durante mucho tiempo por los chinos. Los intentos de sacar de contrabando del territorio chino huevos, orugas o capullos de gusano de seda se castigaban con la muerte. La técnica de producción de seda tardó en extenderse por todo el mundo y hoy varios países fabrican y exportan su seda, como Brasil. China sigue siendo el mayor productor mundial de seda,
pero la seda brasileña es codiciada por su ventaja cualitativa. Mientras que un hilo producido en China mide en promedio 600 metros, la seda brasileña mide alrededor de 1.200 metros y es más blanca, lo que permite hacer menos empalmes en el hilo para la producción de tejidos y facilita el teñido. Una actividad que genera 50 millones de dólares en Brasil y alrededor de 40.000 millones en el mundo, generando empleos e ingresos para millones de personas en el camino. Pero todo esto tiene un costo. Hoy, el gusano de seda está extinguido de la naturaleza y solo existe mediante la producción controlada. Por el momento, no se nos ocurre ningún proyecto para reintroducir este insecto en la naturaleza, porque la variedad que tenemos hoy es súper sensible a ciertas condiciones climáticas. Así que demasiada humedad puede hacer que se pongan enfermos y entonces acaban muriendo. También son muy sensibles a las hojas enfermas. Así que no es una tarea fácil. No es cualquier gusano de seda que vamos a ser capaces de introducir de nuevo en la naturaleza. En otras palabras, hoy el gusano de seda solo puede existir gracias a la intervención humana. No podría vivir en un bosque si lo dejaran allí. Sí. Hoy en día no podemos hacer eso. Actualmente solo podemos hacer la cría de gusano de seda. Cuando el sol se pone y las sombras del bosque se alargan, el zumbido de los insectos nos recuerda que la vida nunca se detiene. En las delicadas alas de una mariposa, en el sutil vuelo de un escarabajo e incluso en los veloces saltos de un saltamontes, hay secretos que apenas hemos empezado a desentrañar. Estos pequeños seres, tan a menudo ignorados, son los héroes silenciosos de una historia que se extiende a lo largo del tiempo, sustentando ecosistemas, moldeando paisajes y de forma invisible tocando nuestras propias vidas. Pero este viaje por el mundo de los insectos dista mucho de haber terminado. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie de un universo vasto y misterioso. Hay mucho más por descubrir. Criaturas que desafían las leyes de la física, colonias que funcionan como superorganismos, insectos que poseen habilidades tan extraordinarias que parecen pertenecer a un mundo de ciencia ficción. En los próximos episodios profundizaremos aún más, desvelando los secretos de estos seres increíbles, explorando sus estrategias de supervivencia y cómo son ellos los que permiten que la vida en la Tierra siga existiendo. Prepárate para ver el mundo a través de los ojos de un insecto, una perspectiva que transformará tu forma de ver la naturaleza y tu lugar en ella.